Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Hoy, como todos los sábados, a las 2 de la tarde, el programa Pensamiento y Expresión Insigne. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Volvemos a saludarnos, su amiga Anayansi Juárez Salas. Leticia Real Vázquez. Bueno, pues como les prometimos, el tema se trata de literatura universal. El día de hoy les vamos a platicar un cuento. Va a ser a base de una charla con mi amiga, y en esa charla vamos a ir platicando el cuento, y al final del cuento vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué enseñanza a la humanidad le da el cuento, ¿no? Bueno, pues para no extendernos tanto y hacerlos esperar, hoy hablaremos de un cuento escrito por Bruno Traven, y el cuento se llama Canastitas en serie. Por eso tenemos nuestras canastitas acá, para recordarnos, amiga. Bueno, sí. Pues este cuento es muy interesante. Habría que reconocerle a Bruno Traven que entendió el pensamiento y la interpretación de cómo es la realidad en México, cómo piensan los mexicanos, ¿no? Se adelantó a nuestro tiempo. Pues vamos a empezar el cuento para no hacérsela larga, amiga. Bueno, pues el día de hoy el cuento se llama Canastitas en serie, de Bruno Traven. Y en esta historia aparece un personaje muy peculiar, Mr. Winthrop, un norteamericano. Mr. Winthrop, como le decimos aquí en México, era un gringo, ¿no? Era un gringo, Mr. Winthrop. Y como muchas personas, era una persona muy aventurera, amiga. Entonces él pagó un viaje, pagó un tour para venir a la ciudad, venir a México y conocer varias regiones de México. Pero como hacen muchos vacacionistas mochileros, él se bajó del autobús y por su cuenta se fue a explorar. Él sentía que era un gran explorador en tierras salvajes, así lo veía él. Y en esa exploración, Mr. Winthrop, o el gringo, vamos a decirle, Mr. Winthrop llega a un pueblecito. ¿Y de dónde crees que era ese pueblecito? Era Oaxaca, donde llegó Mr. Winthrop. Entonces se adentró en esta región de Oaxaca y se encontró con calles. Él las veía calles polvorientas, decía, porque no había pavimento en estos lugares, no había drenaje. Incluso las personas se alumbraban con velitas, con ocote. Y bueno, en este caminar que él veía como un lugar salvaje, porque según él no teníamos esta infraestructura, ¿no? Lo que pasó fue que anduvo caminando. Imagínense, por ahí se encontró un jacalito. Un jacalito es una casa que utilizaban nuestras personas nativas, que él les llamaba indios, ¿no? Mal dicho el término indio, incluso el decir indígena todavía no es correcto, pero se ha aceptado más en la lengua de plano, o sea, lo han aceptado, pero decir indígena deriva de indigente. Entonces, vamos a llamarlo, como decía Mr. Winthrop, el indito, así decía él, ¿no? Bueno, entonces estaba sentado el indito, como decía el gringo, estaba ahí en su jacal. El jacal es una especie así con su techo de palma, y luego tiene sus paredes, vienen siendo casi en forma redonda, con varitas, y al final se tortea tortear, le llaman ellos, que es el pulido que le hacen con barro. Bueno, pues en este lugar se encontraba nuestro oaxaqueño. Para el gringo era el paisanito, y estaba ahí, imagínenselo, ahí tejiendo. Así estaba con sus palmas de colores, imagínenselo. Estaba él tejiendo, y estaba bien metido en su tejido. Y estaba tan concentrado que no se daba cuenta que alguien lo estaba viendo, ¿no? Y así estaba él tejiendo, y pues estos tejidos que él elaboraba era un secreto de familia, porque aquí en nuestro Oaxaca, en sus 8 regiones,
aunque todos se dedican al arte, cada familia tiene su secreto. Entonces, aquí en este caso, estas canastitas que estaba elaborando aquí nuestro oaxaqueño, el secreto era de familia. Así podían haber otras personas que las hacían, sus vecinos, pero no las hacían igual como él las hacía. En este caso, ustedes se preguntarán, ¿qué de eso vivía nuestro oaxaqueño? ¿De las artesanías? ¿De hacer estas obras de arte? Pues no, amiga, déjame contarte y deja contarle a las personas que vivía, él tenía sus milpitas y le rogaba siempre al Creador de que lloviera, de que saliera el sol para que él pudiera recoger su mazorca. Y qué hermosas mazorcas recogía, pero era con el sudor de su frente. O sea, tenía detrás de todo este proceso de sembrar y todo, pues había muchísimo trabajo que al final era una gran satisfacción para él. Y las canastitas únicamente las hacía, dijéramos, por el gusto de hacerlo, por darse un momento de recreación y también para completar sus gastos, ya que era una parte de la producción en el campo y las canastitas eran para completar, dijéramos, para su despensa, ¿no? En este caso. Y bueno, aquí nuestro humilde oaxaqueño, llamado Indito por el gringo, tenía unas manos prodigiosas, como muchas personas tienen acá en nuestro Oaxaca, unas manos mágicas, donde hacen creaciones artísticas que no tuvieron que ir a una universidad para estudiar arte, lo traen en su corazón, lo traen en su mente, pero qué dotes tan hermosos para crear. Y lo que él hacía era sus canastitas, y las canastitas tenían, algunas veces tenían flores, algunas otras veces mariposas, pajaritos, ardillas, incluso podía tejer todos los animales que se imaginan que hay en la selva. Y bueno, mientras él estaba tejiendo, él lo que hacía era tejer, pero ni él mismo sabía en ese momento qué figura iba a elaborar. Sí, porque se iba inspirando, incluso si uno lo miraba cuando él estaba trabajando, no sabías en qué iba a concluir su trabajo, porque mientras él trabajaba, su mente se iba inspirando. Él iba inspirándose, y al final salían unas figuras maravillosas. Pero no se imaginen que él ya encontraba estas palmitas de colores. No, él tenía que teñir una por una. Y cuando ustedes veían sus palmitas, hasta parecía un arco iris. Él les iba dando la forma, amiga. Así es, que al parecer parecía que él hacía magia con sus manos. Así parecía, porque él estaba elaborando. Bueno, y también, ¿para qué servían estas canastitas que él hacía? Pues lo que pasaba en este caso, muchas mujeres que se dedican, por ejemplo, a hacer como este tipo de costuras, cuando no las terminaban, las guardaban dentro de estas canastitas. Algunas mujeres las utilizaban como centro de mesa y otras para guardar objetos pequeños para que no se perdieran. Y muchas mujeres las usaban para guardar sus aretes, bueno, en total era su alajero, ¿no? Y algunos simplemente nada más lo que hacían con las canastitas es llenarlas de flores. Y qué hermosas se veían las canastitas llenas de flores. Era muy hermoso lo que él hacía. Bueno, para nuestro oaxaqueño, él tenía la idea que cuando ya completaba su trabajo al 100%, era cuando él completaba 2 docenas de canastas, 2 docenas, y multicolores, y ni una era igual. Entonces ya estaba terminada la canasta con su tapaderita y todo. Entonces ya él creía, o más bien dicho, para él ya estaba listo para ir a venderlas al mercado más cercano. Y en todos los lugares siempre hay un distrito, y en ese distrito hay siempre un mercado, amiga. Entonces lo que él hacía, se iba al mercado, pero él viajaba durante la noche, porque estamos hablando de un tiempo atrás, ¿no?
cuando en ese tiempo pues era más difícil el acceso porque no había camionetas, como hay ahora autobuses, no había mototaxis. La mayoría de las personas hacían su viaje a pie, o las que tenían burritos se iban en su burrito, ¿no? En este caso, nuestro amigo, el artista, el artesano, el que fabricaba las canastitas, era dueño de un hermoso burrito. Tenía su burrito y él a medianoche viajaba con la luz de la luna, de las estrellas. Él viajaba por la noche para estar tempranito en el mercado, para estar bien tempranito en el mercado. Y claro, él llegaba y ponía su puestecito de canastitas alrededor de él, pero pues no crean que ya era todo lo que él invertía. Llegaba al lugar y tenía que pagar impuestos. En ese tiempo le cobraban un impuesto de un tostón, que viene siendo la mitad de un peso. En estos tiempos las personas que acuden a los distritos, a los mercados a vender, vienen pagando alrededor de 150 por derecho de piso. Y es un dinero todavía que tienen ellos que invertir para poder vender sus productos, ¿no? Y pues ya llegaban las personas, incluso los propios oaxaqueños o los propios mexicanos, y no se diga los turistas, a regatearle. Ellos no se imaginaban que para elaborar una canastita tan hermosa que hacía, se llevaba alrededor de 20 horas para hacer una sola canasta, una sola, y sin contar el tiempo para ir a cortar el bejuco. Luego la pintura que él usaba era natural la pintura, así como tu abanico que traes acá, la pintura es natural. Y esta pintura es a base de grana cochinilla, de otros insectos, y todavía el hecho de hacer todo el proceso para recolectar la grana cochinilla, para hacer el proceso en el momento que dé la pintura, y bueno, y tienen que guiarse, ellos se guían por la luna llena, por la luna creciente y todo, y en base a eso sacaba todos los colores sacaba para poder, ay, perdone, se me volaron mis hojitas, bueno, que estamos en vivo, ¿no? Perdone, voy a pasar de mis hojitas. Bueno, pues continuamos con el cuento, continuamos, estamos en vivo. Aquí lo que pasaba era de que él fabricaba todos los colores, y después de tener todos los colores, la materia estaba en bruto, y esa materia la iba pintando una por una hasta quedar la palma así de muchos colores y empezar a usarla. Y bueno, cuando él se encontraba en el mercado, la gente que le preguntaba ¿cuánto cuesta esto? No se imaginaba todo ese proceso que te estoy platicando, amiga. No se lo imaginaban. No se imaginaban, o no sé si se hacían los disimulados para que casi les regalaran las artesanías, también podía ser. Incluso llegaba una señora y le preguntaba, porque incluso a veces entre los mismos paisanos nos discriminamos, ¿no? Y por el hecho de vivir cerca de la ciudad o en un distrito, queremos tratar mal al que viene de una comunidad rural. Y le dice, ¿cuánto cuesta tu canastita? Y le decía él, 25 pesos, patroncita. Pero qué pecado tan grande estás cometiendo, le decía. ¿Pero por qué? Decía él. Porque estos recursos tú no los compras, todo te lo da la madre naturaleza, tú no tienes que comprar nada y quieres hacer negocio con lo que da la naturaleza. Eres un pecador, le decía. Y pues el indito, como le decía el gringo, ¿no? Porque no es un término correcto, le decía, pues patroncita, deme 12 pesos. Y le decía ella, bueno, está bien. Y ya sacaba por ahí y sabía con la mañita de que nuestro artista no manejaba mucho dinero en su comunidad. Era imposible que él llegara con un cambio, ¿no? De un billete de 50 o de 100 pesos. Y le dice, aquí está el billete de 50 pesos, ¿tendrás cambio?
Y le decía, no, padroncita, acabo de llegar y es lo primero que voy a vender. Con usted me voy a echar la bendición, patroncita. Y le decía ella, aquí tienes 9 pesos, porque ya no tengo más. Y se llevaba la canasta sin preguntar si en verdad nuestro artista se la quería dar a 9 pesos. Y no tomaba en cuenta todos los recursos que él utilizaba, tanto de su tiempo como para ir a recolectarlos, porque la verdad, si sumáramos el tiempo, los recursos y todo, esa canastita no valdría ese precio, ¿eh? Pero si nuestro artista oaxaqueño, porque él no lo sabía, porque su mundo era de su rancho al distrito, eso era su trayecto de toda la vida, él no sabía que en todo el mundo, a todos los artistas del mundo, les pasa lo mismo, las 24 horas del día. En este momento, amiga, algún artista de Oaxaca, de otro país, de cualquier parte del mundo, en este momento está siendo mal pagado. Su arte está siendo desvalorizado, le están regateando, ¿no? En este momento. Pero qué orgulloso se sentiría nuestro artista, amiga, de saber que pertenece a un ejército de artistas del mundo que son la sal y pimienta de la tierra, porque gracias a que ellos son como mártires, podría decirse, el arte no ha desaparecido. Imagínate, por ejemplo, ahorita acaba de pasar la Guelaguetza sin artistas. Imagínate que tú viajas a otra parte del mundo, lo primero que buscas es admirar el arte en todas sus formas, ¿eh? En todas sus formas. Pero desafortunadamente, amiga, ¿sabes qué pasa aquí en Oaxaca o en México? Que mucha gente prefiere los artículos esos que se venden en serie, que hay 10,000 o 100,000, todos igualitos. Incluso si tú tomas un microscopio, pero ni con un microscopio le vas a encontrar la diferencia. Y mejor a eso no le regatea a la gente, cuando como el producto que está comprando es igualito a otros 10,000, 20,000. Sin embargo, las obras que traía nuestro artista oaxaqueño eran pieza única. Esas canastitas, ya que el dibujo se veía al igual por dentro como por fuera y por dentro, porque eran tejidas, así como exactamente como este soplador, porque es tejido, o podríamos comparar como esta servilleta que es hecha en Huautla, que se ve de los dos lados, porque es tejida, o como este hermoso pajarito de palma, ¿no? Así es. Pues así eran las piezas de nuestro artista, y podríamos comparar que sus canastitas eran piezas únicas y se podía comparar con una obra de Diego Rivera, con una obra de Frida Kahlo, con una obra de Murillo, de Picasso, de Reynaud. O sea, no había nada de diferencia en esto, porque él los hacía con muchísimo amor y en cada obra que él hacía le ponía un pedacito de su corazón. Bueno, pues nuestro artista oaxaqueño no podía darse el lujo de regresar a su casa con las canastitas, tenía que venderlas. Y lo que él hacía cuando estaba en el mercado y veía que ya se le hacía tarde, amiga, lo que él hacía era pues apurarse, ¿no? Decir, bueno, me tengo que ir a buena hora porque mi comunidad me queda muy lejana y voy a viajar con mi burrito por la noche. Entonces él procuraba a cierta hora recoger su puesto en el mercado, se acomodaba las canastas en la espalda y allí iba en las casas de los distritos, puerta por puerta, tocando puerta por puerta. ¿No me compra usted una canastita? Y algunas personas eran muy groseras y le decían, lo trataban como si fuera un pordiosero, como si fuera a pedir limosna. Así le pasa a muchos artistas, ¿eh? Y le decían, ay, indio mugroso, no quiero, o lo agredían.
Había que una que otra persona que lo trataba con amabilidad, pero no dejaban de regatear, ¿eh? Él pedía su canastita a 25 pesos y en el regateo le decían, si quieres, si no, regrésate con ellas. Y decía, bueno, pues ¿cuánto me da usted, patroncita? Pues si quieres, 10 pesos, ya no te doy más. Y lo que él hacía era pues ceder, de regresar con su trabajo a su comunidad y comprar lo que le faltaba para alimentarse, pues tan siquiera le alcanzaba para el kilo de azúcar o no sé, lo que él podía comprar, ¿no? Y ya pues la mujer, sobre todo, a veces era siempre las mujeres que compramos más objetos, ¿no? Así bonitos, y tomaba la canasta y trataba de mostrar indiferencia, que no le gustaba la canastita, para que en otra ocasión casi se la regalaran, ¿no? Y decía, ¿para qué sirve esta chuchería? Yo nada más te la compré por caridad. Y la aventaba en la mesa. Así es, amiga. Así es. Incluso también había mujeres que se persinaban. Ay, nada más por no, soy un alma de Dios, le compro esta canastita, muerto de hambre, este indio. Y le compraban y tristemente accedía al precio que le daba, que ellos imponían, más que nada, más que él pusiera el precio que le imponían. Y ya cuando se iba, la misma señora le dice, ¿a dónde vas? Ven, 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 ven. Y se regresaba, decía, ¿de dónde eres, indito? Soy de Reyes, patroncita. Oh, muy bien. ¿Eres de esa aldeita, ese pueblito? Ah, sí estás lejos. Cuando vengas, te encargo, por favor, unos guajolotes grandotes, gordotes, pero eso sí, de muy buen precio, porque si vienes y no están como yo te los estoy pidiendo, ni te los compraré, y mucho menos tus canastas. Y ya tristemente se iba nuestro paisano, pensando que la próxima vez no le iban a comprar ni sus canastas y quizás ni los guajolotes que le encargaba. Y se iba tristemente a su pueblo. Ya que se iba a su pueblo, empezaba nuevamente él a trabajar sus canastitas, dándoles y entregándoles el amor, entregándoles el cariño para cada canasta que él elaboraba, con tanta dedicación y tanta pasión y tanto amor, porque sabía que era el sustento para su familia. Él no se había percatado que de lejos lo estaban viendo. ¿Quién crees que lo estaba viendo? No sé, amiga, ¿quién? El gringo. Ahí está, el gringo lo estaba viendo, el Mr. Gringo. El Mr. Gringo. Lo estaba viendo. Y le sorprendió tanto lo maravilloso y bien trabajado y colorido. Y de las canastas que veía, ninguna se parecía. Se sorprendió tanto que se regresa y le dice, oh, my friend, ¿cuánto tú darme estas canastas? Y se queda pensando nuestro paisano. A 25 pesos cada una, patroncito. Oh, perfecto, magnífico. Y muy bien. ¿Y tú, cuánto darme estas otras canastas? A 25 pesos, patroncito. Y Mr. Gringo dice, oh, ya sé a quién llevarle. O a mi país se van a enamorar como yo de esta artesanía.
Ya estaba pensando en la recompensa que le darían cuando regresara a su país. A lo mejor estaba pensando que una chica hermosa lo iba a recompensar con un abrazo, con un beso o un sí. Y entonces se quedó pensando y esperando, ¿en cuánto me dará estas piezas si le compro más? ¿Cuánto tú darme estas canastas? Y él, al saber que ya se las había dado a 25 pesos, se imaginó un negociazo, creyó que con esto iba a ser el negocio del mundo y ya había comprado todo el país a lo mejor con tan negocio redondo que iba a hacer cuando regresara a su país. Y Mister dijo, oh, ¿en cuánto tú darme si te compro 10 canastas? 25 pesos. Y se quedó pensando el indito, nuestro paisano, nuestro estimado artista. Si me compra, sí se los voy a dar a 25 pesos. Muy bueno. Con esto voy a salir y voy a aprovechar y voy a completarme para mis compras. Y el gringo, muy bien, amigo, yo querer comprarte más. ¿Cuántas tú tener? Solamente tengo estas, patroncito. Eran solamente 16 piezas de artesanías que tenía. Todas me las llevo, todas me las llevo. Emocionado, el gringo se fue a Estados Unidos pensando que ya había conocido todo México, todas las artesanías, todo el carácter, todas las costumbres, todo en unos solos días que había estado. Regresando por 3 semanas después, se regresó a las grandes urbes que eran New York. Ya se había regresado a New York y llegó porque había llegado de vacacionista a México. Tenía que regresar a terminar sus trabajos, que él, pues no era así como llegando acá a México, él se sentía un millonario, no, pero regresando a su país, era otro trabajador más y tenía que trabajar y terminar de hacer sus labores que tenía pendientes. Ya cansado de eso, se fue caminando a comprarse un emparedado. El emparedado para nosotros es una torta, una clásica, un bolillo, con nuestros frijolitos, nuestros quesitos, pero para él era un emparedado. Para él era un emparedado en un grande restaurante. Nosotros no lo hacemos en el comalito, en nuestro sartencito, y nosotros estamos calentándolo en el comalito. Ya que él se comió su emparedado, se le vino a la mente porque cuando estaba comiéndose el emparedado, enfrente había una chocolatería. Y dijo, oh, aquí es donde yo voy a vender mi canasta. Y se fue de volada a su casa a traerse la canasta que le había quedado. La fue a traer para irla a ofrecer y anduvo buscando la chocolatería más grande para que el negocio fuera mayor y tener mejores ventas. Así es que fue y le ofreció a la chocolatería más grande de New York. Wow. Se lo ofreció al dueño y le dice, aquí le traigo un negocio estupendo, que son unas canastas. Yo descubrí, yo sé dónde, yo sé el precio y yo te las vendo. Pero el chocolatero astuto
se hizo el que no le gustaba y creyó que hacerle engañar. No, no me interesan tus canastas. Yo vendo chocolates finos. Son chocolates franceses. Yo no quiero artesanía. Y el gringo le insistió a que era un negocio y que iban a estar súper bien sus canastas. Y le insistió. Y el dueño de la chocolatería, oh, déjame ver qué opinan mis socios con respecto a tus canastas. Sí. Tú venir mañana y yo hablaré con mis socios y te contesto. Y se fue el gringo a su casa. No cabía, no paraba, es más, no durmió pensando que al otro día tenía que regresar y tenía que convencerlos que era el negocio del mundo para que a él, con esto, se iba a quitar de ser un empleado más y se iba a volver millonario de la noche a la mañana y que podía regresar a México a hacer el negocio. Y no esperaban las horas para que amaneciera. Apenas aclaró el día y se fue corriendo y que abre la puerta y entra a la oficina. Oh, buenos días. Yo vengo a hacer negocio del mundo. Sí. Pero ¿en cuánto tú darme estas canastas? Pues yo no me dedico a artes. Yo me dedico a chocolates. No, no me conviene. No me gusta. Así es que no creo que haré yo tu canasta. Y lo estuvieron hablando, tratando de convencerlo. Así es que encontraron el precio y decidieron ver en qué sí le era exactamente el tamaño ideal para sus chocolates finos. Muy bien. Bueno, pues continuamos con este cuento. Pues sí, aquí Mr. Winthrop lo que hizo fue firmar un contrato, incluso le dieron dinero adelantado y pues ya no viajó en un autobús de segunda. Sí. Ahora viajó en avión porque ya él ya se sentía un hombre de negocios, que ya era un futuro rico, muy próximamente, no, ni tan a futuro, ¿no? El caso que él viaja a México en avión y de ahí se viene en autobús de primera, llega a Oaxaca y ya se transporta al pueblo salvaje, como él le decía. Y dice, ¿cómo ser posible que en un pueblo salvaje pueda yo hacerme rico? No lo podía creer. El caso es que estaba esperando ya que cayera el sol, porque era cuando nuestro artista se sentaba afuera de su jacal a tejer sus canastitas. Pues ni bien se estaba metiendo el sol y él ya estaba puntualito ahí frente al jacal. Y como siempre, pues encontró a nuestro oaxaqueño allá tejiendo sus canastitas, ¿no? Bien concentrado. Cuando ya Mr. Winthrop ni tan siquiera lo saludó, se fue directo al grano. ¿Cuánto tú dar? Dice, por 50 canastas. Él quería más, pero él según que estaba usando su estrategia, porque entre más le aumentara la compra, él creía que nuestro artista le iba a ir bajando el precio. Entonces le dice nuestro oaxaqueño, buenas tardes, tenga su merced. Pues si usted me compra 50 canastitas, yo se las doy a 35 pesos. ¿Cómo? Dice Mr. Winthrop. Pero si la otra vez me las diste a 25 pesos y te compré 16 canastas, ahora tú das más caro. ¿Y si te compro 100 canastas? Y se queda pensando nuevamente nuestro artista. Si usted me compra 100 canastas, yo dar 45 pesos. ¿Cómo es posible tú no saber de negocios?
Y si te compro, y si yo comprar 1000 canastas, si usted comprar 1000 canastas, yo dar 50, yo se las doy a 50 pesos. Pero, ¿qué no sabes hacer cuentas? Le dice el gringo. ¿Sabes qué dice? Quiero 10,000 canastas para empezar. Es más, 12,000. Quiero que me digas a cómo me las vas a dar. Le dice. Te doy toda la noche para que lo pienses y analízalo. Y le dice nuestro oaxaqueño, es que son demasiados números para mí. Creo que no voy a dormir toda la noche. Si me permite, lo voy a consultar con mi almohada. Está bien, te doy otro día, pero mañana regreso y ya quiero que me tengas la solución. Es más, dice, te vas a hacer rico. Patroncito, después platicamos de eso. En mi vida no he hecho tantas canastas. El caso es que se cae la noche, nuestro oaxaqueño no pudo dormir y se quedó asombrado de cómo el gringo hacía sus cuentas y movía la calculadora y todo. Y le asombró esa parte, porque él no trataba de números ni por acá le venía de manejar tantísimo dinero, ¿no? Y bueno, al otro día nuestro Mr. Winthrop ya se hospedó en un hotel cercano. Al otro día estaba con una ansiedad que ya quería que cayera la tarde. Igual, al otro día, haz de cuenta que nuestro amigo oaxaqueño en el mismo lugar lo encontraba con la misma pose y ahí tejiendo, ¿no? Sus canastitas. Y otra vez Mr. Winthrop, tú ya pensar. Buenas tardes, patroncito, le decía. Ya pensar, si yo comprar 10,000 canastas, ¿tú cómo dar? Ya hice mis cuentas, patroncito. No dormí toda la noche. Eran demasiados números para mí. Si tú me compras 10,000 canastas, yo te las doy a 90 pesos. Pero ¿cómo ser posible? Le dice, tú dar 90 pesos. Porque él ya había imaginadose, porque cuando estuvo en la chocolatería, amiga, él llegó a hacer un trato con el dueño de la chocolatería que se las iba a dar a $2, a 34 pesos. Entonces él ya se imaginó que entre más comprara, por eso le iba aumentando primero 50, que sí. Él llegó a pensar que me las van a regalar, incluso hasta 2 pesos me las van a dar, y con esto me voy a hacer rico, ¿no? Y ya el dueño de la chocolatería nada más iba a pagar lo que era el derecho de aduana y él iba a pagar la paquetería. Entonces para él era un negocio redondo. Y le dice, pero ¿cómo ser posible tú dar más caro? Entre más yo comprar, tú dar más caro. You are silly. Y ahí estaba ahí desesperado el gringo, ¿no? Hablando en su inglés y se quedaba nuestro oaxaqueño. Es que, dime, dice, en 3 meses, ¿cuántas canastas me puedes hacer? En 3 meses, patroncito, yo te puedo hacer máximo 3 docenas. Y se jala los pelos el gringo. ¿Cómo es posible que 3 docenas? Pon a trabajar a todos tus paisanos, le dice. Contrátalos, total, tú ya vas a ser rico, yo te doy dinero. No, patroncito, dice, porque todos sembramos la tierra, cultivamos nuestro maíz, nuestro frijol. Si nos dedicamos a hacer canastas, nos vamos a morir de hambre. Le dice, pero van a poder comprar su frijol y su maíz. No, patroncito, dice, porque nos va a salir muy caro. Y nuestros animales se van a morir porque los cuidamos todo el día, los cambiamos de la sombra al sol, les damos su comida, les damos su agüita. ¿Quién los va a cuidar? Y ponga a trabajar a tus hijos, le dice, tus hijos. Mis hijos van a la escuela, patroncito, para que no sean brutos como yo. Le dice, pues sácalos de la escuela y ponlos a trabajar porque se van a hacer ricos. Le dice, no, patroncito, es más, ¿dónde voy a sacar tanta materia prima? La palma, los bejucos, las fibras, la cochinilla, todo me lo da mi criador, pero tengo que cortarlo de acuerdo a la luna llena, de acuerdo a cómo está el clima, de acuerdo a cómo sale el sol. Yo no puedo mandarle a la madre naturaleza que me fabrique tanto de la noche a la mañana. De esta manera yo trabajo.
Y se desespera el gringo. Pero tú no entender nada, no querés ser rico. Indio mediocre, lo empieza a insultar. Y le dice el gringo, no, patroncito, es que yo a cada canastita que estoy haciendo, le voy poniendo un pedacito de mi corazón. Y mi mente está pensando, mi corazón y mis manos me obedecen. De esta manera yo trabajo. Y cuando estoy trabajando, vienen las maripositas y se posan en mi palmita y me inspiran en ese momento. Y yo a cada canastita le regalo un pedacito de mi corazón. Y si tú me encargas 10,000, pues ya no lo voy a hacer con amor, voy a estar pensando en el dinero que voy a ganar y mi mente no se va a inspirar. Así que lo siento mucho, patroncito, no te puedo hacer tus canastas. ¡Ay! Ser un indio tonto, y se va bien enojado Mr. Winton, pues se regresa a Estados Unidos, tuvo que devolver el dinero que ya le habían dado, sí, y tuvo que deshacer ese contrato. Así es, amiga, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si él hubiera hecho este negocio? Sí, sí me imagino. A ver, amiga, hubiera caído en que todo su trabajo, su amor, su pasión por sus canastas hubieran ido a parar a la basura, porque el chocolatero solo quería las canastas como envoltura y no como a precio de una artesanía. Exacto, la artesanía la estaban reduciendo, sí, a una envoltura. A una envoltura. Y ahorita que lo estás diciendo, imagínate, sí, 10,000 canastitas en los cestos de la basura. Pues, amigos, ya escucharon este cuento que le platicamos su servidora y mi amiga Nayansi. Y bueno, para concluir la enseñanza que nos da esta literatura de Bruno Traven con el cuento de Canastitas en Serie, ¿qué aportación le da a la humanidad? Pues para empezar, que valoremos el trabajo de todos los artistas del mundo. De todo el mundo. De todo, porque le dedican tiempo para recolectar la materia prima, para procesarla, el tiempo para elaborarla y el tiempo para venderla. Y valorar que las artesanías hechas a mano tienen un valor incalculable, porque son piezas únicas. Piezas únicas. Pues esto es lo que nos enseña la literatura de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde en el programa Pensamiento y Expresión Insigne. Amiga, ¿gustas decirle unas palabras a Claro que sí, y no se olviden de fomentar la lectura y en familia, y ya saben que no tiene edad, ni cultura, ni religión. La lectura nos une de país a país. Así es. Gracias a todas las personas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó